Soy Merina Layuz, soy instructora de técnicas de respiración, de meditación y de yoga para la Fundación El Arte de Vivir. Descubrí que somos todos seres humanos muy hermosos y creo que todos tienen algo para aportarme y para aportar a este mundo. Soy Ricardo Spachesi, soy asesor de empresas y coach de personas. He descubierto que la felicidad es posible y creo que no es un lugar al cual hay que llegar, sino que es una forma de transitar el camino. Soy Sandra Merlo Aliendo, una mujer aprendiz. Me dedico a acompañar a personas en organizaciones, en empresas, en procesos de aprendizaje y transformación. Que he descubierto mi misión y eso le da sentido a mi vida. Hoy en Sincronía, el ego. Si yo te digo que hay un arte de vivir, eso seguramente debe provocar algo en vos. Hay algo que moviliza. Merina, ¿qué te movilizó a vos a formar parte del arte de vivir? Bueno, dicen que existir es un hecho, ¿no? Estamos acá, estoy acá. Pero vivir o saber vivir, eso es un arte, ¿no? Ver qué voy a hacer con esta vida que me fue dada, qué voy a hacer con estos 30, 40, 80, 100 años que pueda tener la gracia de vivir, ¿no? Y yo llegué al arte de vivir de la mano de dos de mis mejores amigas que me insistieron mucho tiempo, con mucha fuerza, y mientras me insistían para que participe de algún curso, yo las miraba y decía, ¿en qué andan estas? ¿En qué locura nueva se metieron? ¿En qué cosa rara? Pobre. Hasta llegué a pensar, pobre ellas que siguen buscando. Yo ya sé, ya tengo la verdad. Para mí yo estaba bárbaro, estaba bomba. Y era re feliz y estaba todo bien. Y después me di cuenta que no sabía lo que era estar bien. Y de repente, después de mucha insistencia, me empezaron a compartir algunas experiencias, si se quiere, que habían tenido con la meditación y eso me picó un poquito el bichito de la curiosidad y llegué ahí. Dije, bueno, dale, vamos a un curso. Y llegó el primer día, fue muy divertido ver ahora a la distancia las resistencias que fue poniendo mi mente para abrirse o para repensarse o para animarse a dar ese paso. Y después de todas las resistencias terminó el primer día del curso y yo estaba ya, tocaba el cielo con las manos. En realidad decimos que vamos para afuera, pero el camino fue hacia adentro, fue como tocar mi corazón con las manos. Y encontré una técnica y una forma y un camino muy interesante para descubrirme, para florecer, si se quiere. Que es la respiración, la meditación, el servicio, el estar a disposición de el otro. Qué bello. ¿Y Cado, tu camino? Sintetizar un poco, obviamente, porque es un camino de muchos encuentros y vivencias, ¿no? De muchos años, entonces uno camina muchos años. Yo camino hace más de 40 años con Silvia, caminamos juntos, que es mi pareja, y nos encontramos por primera vez en una villa de emergencia, así se llamaban entonces, y haciendo tareas sociales. Yo llegaba desde una parroquia, ella llegaba desde un grupo scout, una tarea social. Y bueno, ese encuentro es como que nos encontramos vocacionalmente en una cuestión que tenía que ver con servicio a personas que tenían necesidades. Y creo que nos marcó toda la vida, y en realidad nos pasamos toda la vida haciendo cosas. Y hace algo así como 25 años le dimos formato a todo eso en lo que hoy es la Fundación Despegar, que empezó siendo un sueño en el living de casa y que hoy moviliza un montón de gente y brinda una cantidad de posibilidades, ¿no? Es una vocación profundamente orientada al ser humano, al conocimiento profundo del ser humano. En realidad, todos mis estudios y mi formación han tenido que ver siempre con el desarrollo de la persona y los esfuerzos que el ser humano hace para vivir mejor, para ser feliz. El eje de lo que hacemos tiene que ver con el crecimiento personal.
Nosotros creemos que no se puede pretender ayudar a alguien a que resuelva algo si primero no lo trabajé conmigo. Entonces, el primer paso es, como dice Marina, primero el camino hacia adentro, hacia mi corazón, hacia sanarme, y entonces yo sanado, yo en buena posición, puedo mirarte y tenderte una mano, ¿no? Entonces, de ese modo lo entendimos. El camino hacia adentro, hacia mi corazón, hacia sanarme. Y en ese camino fuimos encontrando herramientas, ¿no? Silvia se dedicó a la psicología y armó todo un equipo de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos que trabajan en la fundación. Yo encontré el conjunto de herramientas que mucho tiempo después se llamó coaching, y entonces me especialicé en eso y adquirí herramientas de eso. Armamos una escuela de coaching con otros coaches, amigos con los que venimos trabajando, y hoy me parece que hay una cantidad de familias, de individuos, de adolescentes, de padres de adolescentes, que encuentran respuestas. Yo soy un asesor de empresas, trabajo en empresas, y es raro decir que uno entra a una empresa y que en la primera reunión tiene que nombrar la palabra amor. Pero es que si estamos trabajando con personas, la dimensión amorosa tiene que estar presente desde el primer momento, porque si no está faltando la pata, ¿no? Si estamos trabajando con personas, la dimensión amorosa tiene que estar presente desde el primer momento. Sincronía para mí es encuentro, complicidad, pero por sobre todo, para mí es la forma que tiene el universo de mostrar su sentido del humor y de hacernos sentir cuidados, acompañados y que está atrás de todo. Primero, decir que acá estoy encontrando a mi corazón latir con cada cosa que estoy escuchando, cada frase, tanto de Marina como de Ricardo. Y el coach es una parte, soy facilitadora, me gusta llamarme facilitadora. Y en esto del camino siento que no hace mucho, voy a cumplir 55 años, pero no hace mucho que estoy caminando. Hoy siento que es momento de cosechar para mí, porque sembré una escuela de conversaciones, algo que hace unos años cuando dije voy a instalarla, físicamente existe. ¿Qué una escuela de conversaciones en Córdoba? Sí, desde el amor es posible conversar. Y también como consultora de empresas, así como vos nombrás el amor, yo digo, vamos hacia el alma de la empresa, porque la empresa en sí, para mí, no existe. Existimos las personas que estamos en la empresa. Entonces, personas que respiramos, que latimos, que vivimos, que sentimos. Y si yo voy y te pregunto, ¿qué necesitas? Tenemos un mundo que necesitamos. Cuando yo les pregunto, ¿a qué aspiran ustedes como empresa? Y ahí empezamos ya inmediatamente a intervenir en ese núcleo positivo de la empresa. Y es una manera de abordar las facilitaciones, de preguntar qué es lo que aspiran. Trabajamos comunicación, trabajamos gestión de confianza, coaching ejecutivo. Yo particularmente sigo una línea que se llama indagación apreciativa, que es una metodología, y fui formada por una española, Miriam Subirana, que decía, ¿cuándo va a ser el momento en que nos demos cuenta que estamos floreciendo? Porque a veces florecemos y no nos damos cuenta. Y ahí también interviene esto, el respirar, estar presentes e ir reconociendo. Respirar, estar presentes e ir reconociendo. Cuando te invité para que estés aquí y ahora presente, te dije, vamos a hablar sobre el ego, ¿venís? Uy, pero me encanta ese tema porque estuve estudiando y fueron charlas, como con todos, charlas largas, extensas, porque uno se va conociendo. Contame un poco de ese enriquecimiento que fue dado también por ese estudio tuyo del ego. Eso que te comentaba fue un antes y un después con mi ego, entonces ahí me amigué, empecé a amigarme, porque, a ver, en este campo profesional, en donde, a ver, cómo soy mirada, cómo soy vista, de qué manera actúo,
Bien, yo venía bastante con mi ego incómoda. Y vino una persona maravillosa de Chile, un discípulo de Humberto Maturana, que es el biólogo, y en la escuela de conversaciones, donde pasan muchas cosas, decidió brindar un tema que se llama tentaciones egoicas. Él es psicólogo, también es coach, y ahí, claro, yo no soy psicóloga, pero entender que el ego es una instancia psíquica a partir de la cual yo, Sandra Merlo, me reconozco como yo, Sandra, pero que ese yo, Sandra, también lo construyo con lo que me dice el otro, con lo que viene y que voy elaborando. Y para mí fue un proceso en el cual dije, bien, sin ego yo no podría ni siquiera actuar en este mundo. Y empezar a verlo de la manera que él propone, desde esto de cuáles son las máscaras que voy construyendo, desde el dolor, porque algo también que me quedó muy presente, cómo desde el dolor yo iba construyendo esas máscaras. Esto que vos decías, ¿desde cuándo camino este camino? No hace mucho, y fue un gran dolor el que a mí me despierta. Me despierta, entonces ahí viene la otra reconstrucción, porque tuve una construcción hasta determinada edad, y desde los 36, otra construcción más consciente, más confiando en el ser que soy. Sincronía es encuentros casuales, pero que no tienen un fundamento en el porqué, en el origen. Ocurren y tienen consecuencias, coinciden en el tiempo. ¿Te domina el ego? ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? Yo escucho desde la espiritualidad, hay que apagar el ego, hay que aquietarlo. ¿Cómo viene siendo eso, Merina? Mira, la mirada védica o más oriental dice que tenemos distintos planos o niveles de nuestra existencia, ¿no? Si se quiere, hay 7 capas. La más burda o obvia, el nivel más obvio de nuestra existencia es el cuerpo, ¿no? Estoy en cuerpo, estoy acá. Ahora, ¿cómo sabes que este cuerpo está vivo? Porque respira, ¿no? Cuerpo, respiración. Pero soy mucho más que un cuerpo que respira, ¿no? Y que vaga por la vida, ¿no? Pienso, tengo una mente, tengo pensamientos. Se dice que los hombres, el sexo masculino, tiene cerca de 60.000 pensamientos por día. Las mujeres, más o menos, ¿qué decís? Más. 80.000 pensamientos por día. ¿Pero eso nos hace más inteligentes? No. Ver qué hacemos con esos pensamientos es de última manera lo que define tu intelecto, ¿no? ¿Qué pensamiento tomo y digo, este sirve, a este le doy energía, a este no? ¿No? El intelecto. ¿Pero en base a qué juzgo o discierno? En base a la memoria, al reservorio de experiencias pasadas, ¿no? ¿Y desde dónde experimenté? ¿Desde dónde experimento la vida? Desde el ego, ¿no? Desde acá yo me paro y miro, desde acá experimento. ¿Desde dónde experimento la vida? Desde el ego. Y después el último nivel, el más profundo, el más sutil, el ser. Entonces el ego es una capa constitutiva mía. No querer tener ego, decir yo no tengo ego, es tener más ego, ¿no? El ego entendido como eso que te puede separar del otro. Yo miro desde acá, vos mirás desde allá. O yo soy lo más de lo más, o yo me siento lo menos de lo menos. Ahí es el ego. Pero ¿qué pasa? Cuando el ego se pone rígido y duro, ahí es cuando incomoda y de alguna manera nos hace mal o no nos deja florecer o entender quizás mejor. Pero si ese ego se puede de alguna manera volver más abarcativo y el lugar desde donde yo experimento la vida entiendo que también puede ser el tuyo o que vos también estás parado en otro lugar desde el cual ves y mirás. Cuando el ego se pone rígido y duro, no nos deja florecer o entender mejor. Sincronía es habernos encontrado
en este punto, en este espacio, en este tiempo, todos, sin importarnos quiénes éramos y qué hacíamos. ¿Qué pensamientos están rondando hoy en tus consultantes, también a nivel empresarial, ¿no? en tus ámbitos? A mí sobre esto del ego hay coincidencias con lo que están diciendo mis compañeras, pero así como para dejar, queriendo unificar a lo mejor la idea, ¿no? Porque me parece que ronda la idea, primero de que hay una enorme cantidad de cosas que llamamos ego, que no es, por ahí no es lo mismo a lo que llamamos ego, ¿no? De hecho, si uno mira desde el punto de vista de la semántica, si uno lo mira desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista oriental, va a encontrarse con distintas cosas. Y eso está bien, y uno tiene que de alguna manera decir, bueno, ¿cuál elegís de todas esas? ¿Qué te sirve? Por eso yo te cuento que a mí me sirve, primero, una posición ontológica, que significaría cómo veo el ser humano, en la cual entiendo que el ser humano nace en esencia, es decir, que nace siendo la pureza de la posibilidad. Nacemos siendo toda la potencia de la posibilidad. Nacemos siendo toda la potencia de la posibilidad. Luego, vos decías, dolores, y la construcción del ego ocurre a partir de carencias. Desde muy pequeños, desde que empezamos, ocurren carencias. Y el ego sería la personalidad que se desarrolla a partir de dar respuesta a esas carencias. Es decir, este niño que nace siendo todo posibilidad, si fuera hijo de ángeles perfectos y superabundantes, pero somos hijos de seres humanos imperfectos. Entonces, mamá, que yo la quiero toda para mí, pero tiene que atender a mi hermano también, eso es una escasez. Esa escasez me va a producir un oscurecimiento óntico, va a hacer que mi capacidad de ser no florezca. Y entonces voy a buscar una estrategia para lograr lo que quiero. Esas estrategias son el ego. Y entonces puede ser que alguien lo haga desde el reclamo, y aprendemos a ser pobrecito de mí reclamadores. Puede ser que alguien lo haga desde el orgullo, alguien lo haga desde la vanidad, que es toda la teoría del eneagrama, ¿no? Que lo que hace es estudiar los mecanismos de respuesta frente a la escasez, y es la construcción del ego. Pero el desarrollo del estado de conciencia, que tú hablabas, es cuando me doy cuenta de esto. Tú dices, frente a un gran dolor, claro, frente a tocar un fondo, este mecanismo no me sirve. ¿Y dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? Y esta es la gran pregunta. ¿Quién soy yo cuando dejo los roles, cuando dejo los modos? ¿Quién realmente soy yo? Cuando yo digo quién soy, lo primero que aparece es el ego. Soy esta personalidad. Pero allá en el fondo hay alguien que está diciendo, no, ese no sos vos, esas son máscaras, vos usaste el término. Esas son máscaras, esas son representaciones. Vos sos alguien mucho más poderoso, mucho más perfecto, que se merece todo. Y entonces empecé el camino de la deconstrucción. Empezar a darse cuenta que yo no soy ni este orgullo, no soy este egoísmo, no soy esta vanidad, no soy este sentimiento de carencia, no soy este enojo, no soy estos miedos. Yo soy alguien que va mucho más allá de todo eso. Y a medida que voy combatiendo en mí estas cosas, hay que combatir el ego. No es el ego, es tus miedos. No es el ego, es tu vanidad. No es el ego, es tu vergüenza. Es con esto con lo que hay que trabajar. Y el que va apareciendo es profundamente el que es. Muchos buscan la respuesta en el soy, en la meditación, la respiración, en ese momento. Para el que nos está viendo y quiere saber cómo empezar a meditar, qué espacios elegir, cuál es el primer paso. A vos te invitaron amigas, no sé si antes meditabas, ¿cómo es el proceso? ¿Cuál es la recomendación? Es mucho más simple y no hay tanto... muchas veces
nos gusta complicar lo simple, ¿no? Meditar es conectarte con uno mismo, con vos mismo, ¿no? Es poder buscar ese espacio de encuentro. A algunos les pasará contemplando un atardecer, a otros en una charla profunda o yendo a misa, ¿no? Pero quizás una técnica concreta de meditación pueda ayudarte un poquito más, ¿no? Entonces hay muchas técnicas, más hoy por hoy en donde está todo tan viralizado y la tecnología lo permite. Yo recomiendo quizás un primer curso donde vos puedas aprender alguna técnica para después aplicarla en tu día a día de manera particular cuando quieras. Pero quizás aprender un poquito de la mano de alguien hace que el proceso sea más fácil. Y en el mundo de las conversaciones es donde está la palabra que usamos, chocan los egos. Ay, ¿cómo hacemos para que no choquen los egos o en todo caso los visibilizamos? ¿Cómo se hace? Yo no sé. Vos tampoco, sabés. Por eso lo invité. Pero en esto, pero a ver, ¿cómo construimos? Preguntas que yo también hago. De repente armamos un equipo para un trabajo y pensar, ¿qué va a pasar cuando se encuentre este con este? Y a veces todo queda en este espacio de mis pensamientos, Le pasa de a los productores de televisión también cuando dicen, pero si traigo 3 mujeres y si traigo 3 hombres, ¿pero por qué? ¿Qué diferencia hay? Es decir, la cabeza empieza a armar esos vaivenes que no tienen sentido, ¿no? Sí, y en esto, ¿cómo hacemos? Me gusta esa impronta de empezar a encontrar en mí qué recurso tengo, sobre todo para darme cuenta cuál es ese ego que hoy se instala en este espacio, esto que trajiste vos del estar siendo, estas nuevas metodologías, cuando hablabas esto del ser nace en esencia un ser puro, la indagación apreciativa habla del núcleo positivo. Todos nosotros hemos nacido con ese núcleo positivo, ese brillante que brilla y que nace brillante, que hasta encandila. Y en la medida que vamos viviendo y que nos dicen no te pares así, cuidado con esto, ponete derecha, ojo, estoy recordando cosas que me dijeron, nos vamos achicando y vamos cubriendo ese brillante hasta que en un momento deja de brillar para afuera. Hoy yo percibo que llegó un momento en que vamos hacia el ser. Ya llega un momento en que ni siquiera las máscaras nos están acompañando a vivir el día a día. Y el volver al ser tiene muchos caminos. Y mientras nos sintamos, yo particularmente, ¿cuándo siento que es mi camino? Cuando respiro en paz. No he hecho cursos, he estado involucrada en algún punto con el arte de vivir y hace poco en un taller de mujeres líderes creando paz, me dijeron, ¿y cómo te das cuenta vos que tenés paz? ¿Sabés qué? Le digo, yo me di cuenta cuando yo estaba en paz por cómo estaba respirando. Porque cuando yo no estaba en paz estaba... Y ahí me hizo mucho sentido decir, bueno, a ver, lo tenemos a disposición, es nuestro. No tengo que ir a comprarme la respiración. Yo me di cuenta cuando yo estaba en paz por cómo estaba respirando. Y lo que ustedes hacen en Despegar, Cado, por ahí con estos talleres como el de darse cuenta, ¿no? Son procesos intensos, ¿no? Uno se puede dar cuenta en poquitos días, es decir, romper estructuras. Claro, la característica del taller vivencial como herramienta que duran 2 días y medio o 3 días es que se pueden manejar, se pueden llegar a niveles emocionales importantes. Nosotros partimos de saber que somos seres emocionales que piensan, no seres racionales con emociones, sino seres emocionales que piensan. Es decir, que si bien lo racional le explica la herida fundante, la herida primigenia, aquella que mandó el modo del ego, esa herida está en el campo de lo emocional y hasta ahí hay que llegar. Y la característica de un taller vivencial es que a través de dinámicas, de juegos, de interactuar con otros, se va produciendo ese milagro en el que van cayendo
capas como cebollas y uno llega a lugares muy profundos. Y luego cuando armamos la fundación nos pareció que despegar era esto, era la posibilidad de despegarse de las ataduras, de despegarse de esos lugares donde se hace tan difícil salir, encontrar el modo de despegar. Y pega también con levantar vuelo. Entonces, despegar también es dejar de vivir una vida de gallinas y recuperar el verdadero ser de águilas que todos tenemos. El coaching en sí ya es acción. ¿Qué me brindó a mí el ingresar en el estudio del coaching? Es conocer que coaching es conversar, saber conversar. Y si yo converso, de acuerdo a cómo converso, son las relaciones que empiezo a tener, los vínculos. Y nosotros, nuestros egos, nuestras vidas en esta tierra, requieren resultados. Entonces, eso me llevó a ver al coaching como un recurso para accionar, reconociéndome en los lenguajes. Cuando vos recién decías esto de la sentencia, si no puedo, no puedo, ¿y qué va a pasar si puedo? El trabajar sobre esa manera que tengo de hablar y reconocer qué me permite, particularmente en espacios de empresas, cuando nos juntamos en un equipo y ya arrancamos desde el no, esto está mal y vamos peor. Bien, si ustedes creen que es así, perfecto, chao, me voy. Encuentren otra consultora. Y el poder transmitir de que hay una manera que hoy hasta las neurociencias nos están brindando. Hoy lo interesante es que estamos ante tanta información, tanta gente que investiga lo que ocurre con el lenguaje, la manera de resonar. Luego la práctica y la experiencia va a ser tuya. Es como el idioma. Yo puedo aprender y hacer mucho curso. Y si no practico, entonces esto no es un pendrive que me pongo y actúo. Esto es la práctica hace, y sobre todo también en mi caso, y siempre voy a autorreferenciarme, es elegir y darme cuenta qué me pasa a mí con estos pensamientos que elijo, con estas palabras que elijo, con estas construcciones lingüísticas que yo doy fe que son poderosas. Declaramos mundos cuando hablamos. Declaramos mundos cuando hablamos. Y ahora te quería preguntar, Medina, ¿qué pasa o qué te pasó, qué va pasando en el círculo, ¿no? de amistades, de familia, cuando uno habla del ego, cuando descubren que estás yendo, ella es la que va al arte de vivir? ¿Qué pasa con eso? Mira, yo creo que no solo con el arte de vivir, sino con lo que sea que hagas, en la medida en que uno cambie, es ahí cuando cambia el entorno, ¿no? Querer que cambie el de afuera y hacer fuerza para eso es medio como una utopía, ¿no? Porque, no sé, mi suegra va a seguir siendo igual, mi jefe va a seguir siendo igual, los problemas van a seguir estando. Querer que en esta vida nunca haya un problema es vivir una utopía, pero si yo cambio la manera de ver, cambio la manera de acercarme, ahí cambia todo. Y pensaba hace un minuto cuando hablaba Ricardo, ahí se me vino la palabra libertad, que para mí está muy relacionada con el ego, ¿no? Y hacemos tantas cosas para ser libres, ¿no? Buscamos, creo que incansablemente, la libertad. Vamos de viaje para sentirnos más libres, dejamos trabajos para sentirnos más libres, dejamos parejas para sentirnos más libres. Y yo creo que no hay libertad mayor que poder ser natural, donde sea y con quien sea. Poder fluir, poder decir lo que sentís sin miedo y poder recibir lo que piense el otro sin miedo. Y creo que un ego que permite eso es un ego libre y trae libertad, y cuando eso sucede cambia todo. Entonces, el entorno que quizás le puede tener miedo a ese cambio, cuando ve lo que trae, lo quiere y quiere ser parte de eso.
Y eso es muy bello, porque es ahí cuando somos como actores de este cambio. Florecer, hacernos responsables, libertad. Quizás en esas 3 palabras sinteticemos un poco este diálogo fluido, encantador que hemos tenido y que seguramente en otros programas vamos a seguir teniendo. Gracias por estar. Gracias a vos. Gracias. Yo le he pasado excelente, muchas gracias a los dos compañeros, me encantó estar. Y por supuesto que te agradezco el espacio dedicado a estos temas que son tan necesarios. Gracias.